Dependiendo de los datos que nos den, es la ecuación que vamos a estar utilizando. La ecuación, si se fijan, es muy parecida o igual a la ley de Fick. Solamente lo que varía es la constante. La constante, bueno, siempre va a ser constante, los valores cambian. Estamos hablando de fenómenos diferentes. Pues cambia la letra, ¿no? Nada más. Pero en sí es una constante que nos va a permitir, pues digamos, complementar o poder conocer esta cantidad de calor que se transfiere de un lugar a otro. Y siempre va a ir de mayor cantidad de temperatura a una menor temperatura. Siempre va a ir en ese sentido. Entonces, a este también se le llama potencia calórica. Sí, cuando hablamos de potencia calórica, también o nos referimos al flujo de calor. ¿Qué tanto calor atraviesa o qué tanto calor se transfiere por un material? Pues se le puede llamar potencia calórica. ¿Por qué? Bueno, se le puede denominar o simbolizar como la H mayúscula. Hay otros que le ponen H minúscula. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente es una cantidad de calor en un determinado tiempo. Si le ponemos unidades, pues son kilocalorías por cada segundo, o bien lo podemos medir, acuérdense que el calor lo podemos medir en joules. Esos joules van a estar en un determinado tiempo. Joules por segundo son watts, entonces por eso también se le llama potencia calórica. Podrían confundirse con la potencia de electrones. Es una cierta cantidad de electrones por unidad de tiempo. Pero aquí como estamos hablando de un fenómeno de calor o de transferencia de calor, por eso es potencia calórica. ¿Sí? Y son joules por cada segundo. Y estos nos van a, o podemos tenerlo en watts, para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta ecuación. Entonces tenemos que una pared que tiene una superficie de 5 metros cuadrados y tiene un espesor de 10 centímetros, soporta de un lado una temperatura de 60 grados centígrados y del otro una temperatura de 30 grados centígrados. Y nos piden calcular la cantidad de calor que se transfiere en ese material o en esa pared si tenemos una constante calorífica de K igual a 2 kilocalorías por hora metro grado centígrado. Aquí, bueno, esta constante nos la da en horas. Puede ser que estén en segundos, puede ser que estén en minutos. Entonces, simplemente hay que tener cuidado en cómo reportamos los resultados. Si en nuestros datos que tenemos las unidades no están igual, no están homogéneas, pues hay que hacer transformaciones, sí, o conversiones, perdón. Y si no se necesita hacer una conversión, no hay necesidad. Pero sí, el resultado tiene que estar en función de los resultados de las unidades que nosotros tenemos. Entonces, bueno, este ejemplo está muy directo. Lo que nos están preguntando es la cantidad de calor, esta QZ. Entonces, si despejamos, bueno, estos valores no los tenemos, los vamos a quitar y aquí vamos a despejar QZ y esta A, que es área, acuérdense, esta es área, está dividiendo, pasa multiplicando y quedaría menos K por A por la diferencia de temperaturas entre la diferencia de el espesor. El espesor no hay diferencia, es un único espesor, entonces pues vamos a tomarlo como el valor que nos dan, que son 10 centímetros. Entonces, ¿cómo tenemos estos datos? Pues tenemos el área, 5 metros cuadrados, la constante 2 kilocalorías, temperatura 1 son 60 grados centígrados, la 2 es 30 grados centígrados y el espesor son 10 centímetros. Si se fijan, aquí tenemos metros y aquí tenemos metros.
Por lo tanto, nuestro espesor también tiene que estar en metros. Si hacemos la conversión, estos 10 centímetros serían 0.1 metros. Ahora sí, ya tenemos todo para poder hacer el cálculo. Les voy a pedir que lo hagan y antes de poner los resultados, a ver si les da bien su resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente tenemos que sustituir valores. Lo único, digamos, el único reto en este ejemplo es transformar los 10 centímetros a metros. Y solamente es dividir entre 100 y nos da 0.1 metros. ¿Me dicen cuando lo tengan? A mí me salió 600, maestra. 600. ¿600 qué? Peras, manzanas, kilocalorías, ¿qué son? Sería kilocalorías, ¿no? ¿Así se mide el flujo? No, Me a ver, regreso. espere, perdón. ¿Qué le hice con la calculadora? Espere. Ok, ajá. Sería kilocaloría hora, ¿no? Exacto. Vamos a ver. ¿A alguien le salió algo diferente? ¿Sí lo están haciendo? No, lo mismo, maestra. Diferencia de... Ay, perdón. Ajá. Sí, sí, sí. Diferencia de Z es 0.1 metros, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. A ver, ¿alguien decía que no le salió lo mismo? No, coma, lo mismo. Ah, de acuerdo. Muy bien. Entonces, Maestra, ¿la diferencia ¿sí? de temperatura es la temperatura 1 menos la 2? Fíjense, aquí, qué bueno que preguntan. La diferencia de temperatura siempre es la temperatura final menos la temperatura inicial. Para que no nos pase lo mismo que con la transferencia de masa. Recuerden que estábamos teniendo en cuenta justamente como no importando, sin ver el concepto de mayor a menor, el calor se transfiere de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, aquí la temperatura final va a ser la temperatura más baja. Entonces, aquí coincide con que la temperatura 2, como yo la puse, es de 30 grados centígrados. Esta sería mi temperatura final. Entonces, mi diferencia de temperatura es la final menos la inicial. Mi final sería 30 y mi inicial sería 60. Estuve viendo algunos diversos autores y a la fórmula le quitan el signo y ponen el mayor menos el menor, entonces les da positivo. Pero para, digamos, aplicar conceptos, hay que tomarlo así, la menor temperatura menos la de mayor temperatura. Así es como fluye el calor. Entonces nos va a dar un resultado negativo, por lo tanto, menos por menos va a ser más. Y aquí sí, digo, siempre va a ser así porque es transferencia de calor, es decir, siempre va a haber esa transferencia de energía que no puede ir del lado contrario a menos de que pues estemos en un refrigerador, ¿no? Pero aquí es de forma, digamos, natural, de mayor cantidad de temperatura a menor cantidad de temperatura. Maestra, pero en este caso entonces el signo no tendría como relevancia, o sea, pues en el flujo.
O sea, de que si sea menos, vaya como en dirección contraria, no sé, algo así. Digamos, lo que pasa es que cuando tú haces una transferencia de calor, digamos, si lo ves como fenómeno, estás perdiendo calor, porque de esa mayor temperatura a menor pierdes calor. Por eso está este signo negativo, que lo vas a quitar porque tus diferencias siempre te va a salir un signo negativo. ¿Por qué? Porque vas a tener tu flujo así normal de mayor a menor y siempre a la temperatura final le vas a restar la temperatura inicial. Siempre la temperatura inicial va a ser mayor que la final, entonces te va a salir un número negativo. Ese número, déjenme poner números, ese número negativo por el signo de aquí negativo te va a dar un signo de más. Entonces, digamos que el valor del flujo es absoluto, o sea, es, bueno, no hay necesidad de ponerlo absoluto porque te va a dar positivo. La diferencia de estas temperaturas va a ser negativa. Entonces, digamos que eso te indica este signo. En tus cálculos, si, digamos, a lo mejor no, bueno, de hecho no te cambia el resultado si haces este cálculo, pero si quisieras conocer la temperatura final o la temperatura inicial, entonces sí te va a afectar, como ya lo vimos en el ejercicio de la clase pasada, sí nos afecta, entonces sí hay que tenerlo en cuenta. Sí, y no podría ser por decir el sistema en el que se está refiriendo, de si está, o sea, si está ganando o perdiendo energía. O sea, en el caso como dice que es de mayor a menor temperatura, sería que el de mayor pues está perdiendo calor y el del menor está ganando, ¿no? Sí, claro. Claro, pero aquí lo que estamos viendo es esa transferencia de calor. No estamos viendo quién gana y quién pierde, sino que cuánto se está transfiriendo. Digamos que ese sería el concepto de esta ecuación. ¿Cuánta cantidad o cuánto flujo de calor está transfiriéndose? Y si se está transfiriendo es porque se está perdiendo energía. De algún punto, ¿no? Se está perdiendo esta energía. Si tú estás teniendo contacto dos cuerpos que tienen diferente temperatura y quieres saber cuánto calor perdió, entonces sí, ahí tienen que ver cuánto calor pierde uno y cuánto calor gana uno, y van a tener una temperatura de equilibrio. Pero en este caso estás viendo solamente la transferencia. ¿Cuál es el flujo de calor que se está dando en ese fenómeno o en ese material? No sé si respondo la pregunta. Sí, ¿Era muchas eso? gracias. Ok. Sí. Entonces, bueno, fíjense, ya sustituyendo los valores, pues nos quedaría de esta manera. ¿Qué se cancela? Pues los metros cuadrados. ¿Por qué? Con este metro por este metro nos dan metros cuadrados, que se cancela con este. Los grados centígrados con esta diferencia de grados centígrados, y nos queda kilocalorías hora, como ya dijo su compañero. Y a mí me da 3000 kilocalorías. No sé cómo le salió 600. Lo voy a corroborar. Creo que fue porque no multiplicamos por 5. Por sí, les falta el 5, exacto. Entonces sería 2 por 5, 10 por 30, serían 300. Entonces, a ver, me sobra un 0. Pero sí da 3000, maestra, creo. Bueno, a mí me salió eso. Ah, sí, sí, porque es dividido entre punto 1. Sí, Ujú. sí, sí. La multiplicación son 300 entre punto 1, son 3000. Hay que tener cuidado en
de los números. Ujú. ¿Ya vieron en dónde fue su error, muchachos? Para que lo corrijan y pongan énfasis en eso. Es fácil confundirse, ¿eh? Son muchas unidades de medida y es fácil, digamos, distraerse en los valores para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda, pregunta de este ejercicio? No, maestra, todo claro. Muy bien. Vamos a pasar al que sigue. Tenemos esta barra. Aquí, no sé, a lo mejor ya han hecho algunos ejercicios con letras o con proporciones. Este me pareció interesante. Y digamos que les ayuda con la habilidad o no habilidad, sino a mejorar o a reforzar su atención en los detalles. Entonces nos dice que esta barra tiene una potencia calórica P1, o sea, el flujo de calor en esta barra se da en una determinada cantidad que le vamos a poner P1 y tiene un área A1, ¿sí? Un área por donde se da esta transferencia y tiene una longitud L1 y de un extremo tiene una temperatura y del otro tiene una temperatura B. Suponiendo, bueno, no sé si lo puse aquí, pero suponiendo que temperatura A es mayor que la temperatura B. Y su coeficiente de conductividad es K1. Entonces, se quita esta barra, se reemplaza por otra, en donde el coeficiente es 2 veces su constante 1, o la constante 1 de la barra anterior. Su área es 3 veces mayor que la primera barra, su longitud es 4 veces la longitud de la primera barra y tienen la misma temperatura. Nos preguntan cuál será la potencia calórica de la segunda barra. Entonces, como no tenemos valores, vamos a ver en qué proporción o qué relación, cómo se relaciona esta potencia respecto a la primera. En matemáticas, seguramente ya vieron proporciones, entonces vamos a poner la potencia 2 respecto a la potencia 1. ¿Qué tan grande es la potencia 2 respecto a la potencia 1? Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué proponen? Aquí ya tenemos nuestra, digamos, nuestra relación de las proporciones, perdón, de las potencias o del flujo de calor que tenemos en el sistema. Entonces, ¿cuánto vale el flujo de la potencia 2? ¿Cuánto vale la potencia de la barra 1, perdón? ¿Y cuánto vale la potencia de la barra 2? Si nos vamos a la fórmula o a la ecuación, nuestra potencia es nuestro flujo, es decir, cuánta cantidad por tiempo tenemos, y va a ser igual a menos K por la diferencia de temperatura entre el espesor. Aquí el espesor, o dz, o la diferencia del espesor, lo vamos a considerar como la longitud. El área es, digamos, el diámetro, imagínense el círculo de la tubería. Y nuestra longitud va a ser el espesor. Entonces, ¿por qué es este? Porque va de este punto a este otro. Por eso la longitud es el espesor. Entonces, ¿cuánto vale P1? ¿Cuánto vale P subíndice 2? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿O cómo lo escribirían?
Es 3 medios la otra, ¿no? Exacto. Muy bien, ¿cómo lo sacó? Lo estaba haciendo ahorita mental. Fui pasando solamente los números. 3 lo pasé multiplicando a 2 y dividiendo entre 4. Y pues ya me salió eso. Muy bien. Lógica mental, muy bien. Vamos a verlo de forma escrita. Algo muy sencillo sería, ¿alguien ya sacó la respuesta? ¿Sacó lo mismo que su compañero? Bueno, entonces tenemos esa proporción. Sí, ¿cuánto vale mi segunda potencia calorífica o calórica respecto a la primer potencia? Pues simplemente sustituimos los datos que tenemos. Arriba vamos a ver la segunda barra. Entonces, ¿cuánto vale esta K? Mi K de la segunda potencia es 2 veces la K1, entonces la sustituyo. Bueno, tengo el signo negativo. Es 2 veces K1. Ahora, ¿cuánto vale? Bueno, aquí faltó la letra A, el área. ¿Cuánto vale el área? Déjenme ver si lo puedo. ¿Cuánto vale el área? El área vale 3 veces A1. Y las temperaturas son iguales en las dos. Entonces, mi temperatura supusimos que la temperatura B es menor que la temperatura A. Entonces, la B va a ser la final. Por eso pongo aquí la B aquí, en este punto, y la diferencia es con la temperatura A. Y entre el espesor de la segunda barra era 4 veces la longitud de la primera barra, entonces entre 4L1. Y eso lo voy a dividir, o va a ser respecto a la barra 1. La constante es K1, el área es A1, y la diferencia de temperaturas es igual, y la longitud es 1. Ahora sí, divido o cancelo o simplifico, entonces K1 se me va con K1. A1 entre A1 se cancela. Las temperaturas también son iguales, L1 lo cancelo. ¿Qué es lo que me queda? Me quedan los valores, me queda este 2, me queda este 3, me queda este 4. Aquí tenemos puros unos, entonces pues ya no tengo ningún mayor problema. ¿Hasta ahí van bien? Entonces sería 2 por 3, 6. Aquí es como si fuera 1, nos queda 6. 6 cuartos. Sacas mitad, nos quedan 3 medios. Entonces, ¿cómo quedaría mi resultado? ¿Cómo dirían el resultado? ¿Cómo lo escribirían? ¿O cuál sería la potencia calórica de la segunda barra? Como P2 igual a 3 medios P1. Exacto. La potencia calórica de la segunda barra sería 3 medios de la potencia 1. Muy bien. Si lo dejan así como 3 medios, tache. Tiene que dar el resultado de acuerdo a lo que les pide aquí el ejercicio. Entonces, mi potencia 2 va a ser 3 medios de la potencia 1. Está fácil, ¿no? Digo, estuvo sencilla. Bueno, creo yo. Entonces, si cuando no tengan habilidad, digamos, mental, hay que escribirlo, ¿sí? Digo, en los exámenes pues los van a pedir, aunque tengan esa habilidad mental, hay que escribirlo para saber la lógica que siguieron y dar el resultado de forma formal, ¿no? ¿Preguntas, muchachos?
¿Nos pasamos a otro? ¿Sí? Sí, creo que sí. Ok. A ver este. Se ponen dos depósitos con temperaturas de 325 y 275 Kelvin. Se ponen en contacto mediante una varilla de hierro de 200 centímetros de longitud y 24 centímetros cuadrados de sección transversal, es decir, su área, ¿no? Nos pide calcular el flujo de calor entre los depósitos cuando el sistema alcanza su estado estacionario, es decir, cuando alcanza su equilibrio, ¿sí? ¿Qué tanto calor, más bien, cuánto fue esa transferencia de calor? Si la conductividad térmica del hierro es de 0.804 joules por Kelvin centímetro por segundo. ¿Cómo quedaría? ¿Sí lo están haciendo? Sí, Sí, maestra. Muy bien. Muchachas, nos tienen, han contestado puros muchachos. Las muchachas también, no hay que dejarnos. Aquí la ventaja es que la conductividad también nos la dan en Kelvin y nos la dan en centímetros. Entonces, pues no hay ningún problema de, digamos, de unidades de medida. Maestra, quedaría 5.025 joules.
A ver, ¿a alguien le salió algo diferente? A mí me salió diferente, ¿eh? Bueno, yo tengo 4.82 joules sobre segundo. Exacto. A mí También. me dio eso Yo también. igual. Ajá. A ver, chéquele algo. No me acuerdo si puse el resultado. No. Ay, maestra, ¿podría repetir lo que dijeron mis compañeros? Es que no, se me corta el internet y no escucho. Sí, 4.824 joules por segundo. Ese sería el resultado. No tengo digamos, el procedimiento escrito, pero solamente es sustituyendo. Déjenme, voy a compartir una pizarra. ¿Se ve en mi pantalla, muchachos? No, ¿verdad? No, no se ve. ¿Se ve? No, maestra, yo la veo usted. Ay. A ver si con este se ve. ¿Ahora sí? Se ve en negro, ¿verdad? Una pantalla en negro. Sí. Perfecto, déjenme ver si. Muy bien. Entonces voy a escribir el procedimiento. A ver si me da. No, permítame tantito.
Listo, muchachos, perdónenme. A ver. Entonces, fíjense, tenemos el flujo de calor. Va a ser igual a menos la constante. ¿Cuánto vale la constante? ¿Me lo recuerdan? 0.8 ¿qué? 0.804. 804. No voy a poner unidades de medida por obvias razones. No, escribo muy grandote. ¿Y el área cuánto vale? 24, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Sí. Muy bien. Y esto lo vamos a multiplicar por la diferencia de temperatura, que son 275 menos 325. ¿Cuánto les dan? Menos 50. Muy bien, menos 50. Ahí van. Y dividido entre el espesor. El espesor es la longitud, que son 200 centímetros. Entonces, de esa manera, tenemos que el valor de la transferencia va a ser, ¿cuánto le salió? 2.8, ¿8? ¿O 4.8? 4.8, ¿verdad? 4.824. ¿En qué unidades? Joules sobre segundo. Muy bien, joules por segundo. O podríamos decir watts. Entonces, no sé si ya vieron por ahí donde se equivocaron para que les saliera el resultado. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Sí, Entonces, falta un número, yo creo. no, puse 25 centímetros cuadrados en lugar de 24. Pero ya, Ah. muchas gracias. Perfecto, muy bien, por nada. Entonces, de esa manera nos da este flujo de calor. Bueno, voy a dejar de compartir esta. Y bueno, tengo un ejercicio, digamos que este sí es reto. Bueno, voy a seguir compartiendo. Para que copien el ejercicio. Déjenmelo. Aquí, muchachos, tenemos que considerar que la transferencia se da de la misma manera en todo el, digamos, en cualquier punto del material, ¿sí? El flujo va a ser el mismo. Entonces, si queremos, como en este caso, nos dice que quiere saber en qué punto, en qué parte de ese material tiene una temperatura determinada, entonces vamos a considerar que la transferencia se da en un punto igual que en cualquier otro. Déjenme. Aquí está. Este sería el ejercicio. Tenemos que una pared de concreto con un espesor de 3 pulgadas soporta de un lado una temperatura de 70 grados centígrados y el otro una temperatura de 16 grados centígrados. ¿A qué distancia dentro del concreto se encuentra a 45 grados centígrados? Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Tienen que considerar que el flujo es igual en un punto como en cualquier otro. Entonces, vamos a suponer que tenemos el flujo de calor con estos datos, en donde tenemos 45 y termina en 16 grados. Pero el mismo flujo, no cantidad de calor, el mismo flujo de calor con respecto al tiempo
va a estar dándose de forma constante con esta distancia de 3 pulgadas o con una distancia que no conocemos, pero que sí tiene 45 grados. Entre 70 y 16 están los 45. Entonces, en algún punto del material tenemos esta temperatura. Pero, ¿a qué, digamos, a qué espesor o en qué punto del espesor tenemos esta temperatura? Esa es la pregunta. Entonces, mi flujo que tenemos digamos, en todo el proceso, voy a tener en cuenta ¿qué necesito que no tengo aquí? Necesito conocer la constante calorífica del concreto. Entonces hay que buscar ese valor en unidades que me convengan. Necesito tenerlo en pulgadas y si no, bueno, las pulgadas las transformo en metros o en centímetros. Esa es una cosa. Entonces, eso lo voy a igualar o va a ser igual al flujo que voy a tener en el punto donde tenga esta temperatura. Entonces, fíjense. Bueno, ¿ya copiaron el enunciado? Me dicen cuando ya para pasarme a otra pantalla. Para escribir. Y si lo van haciendo, bueno, vayanlo haciendo para que lo corroboren. ¿Cómo calculo ese flujo? Es con la misma fórmula, con la misma ecuación. Menos mi constante por el área, por la diferencia de temperatura y por el espesor. Aquí no tengo área. Entonces, aquí puedo considerar la fórmula en donde tengo mi cantidad de calor con respecto al tiempo. Pero tampoco hay tiempo, sí, maestra, o hay como... Bueno, vamos a suponer, ciertamente no hay tiempo, pero el calor ese flujo de calor lo vamos a conocer de acuerdo a la constante. La constante nos va a dar el tiempo, si es en una hora, en un segundo, en un minuto. Esa cantidad de calor que nosotros calculemos va a ser en función de las unidades de la constante. Va a ser en una unidad de tiempo. Miren, aquí sí los puse en papel. Entonces tenemos que el flujo, aquí ya utilizamos el flujo H, es la cantidad de calor o la diferencia de calor con respecto al tiempo. Y esa es nuestra constante por el área, por la diferencia de temperatura con respecto al espesor. ¿Sí lo van haciendo? Bueno, me quedo aquí. Entonces, fíjense, el flujo de mi, digamos, de mi fenómeno total
va a ser igual al fenómeno que yo quiero conocer, a un punto en el que yo quiero conocer. Si encontraron este valor de 1.3, aquí no los de en watts, miren, en watts metro, grado centígrado, perdón, sí, watts minuto, aquí debe ser minuto, grado centígrado. Maestra, Mande, ¿por qué tomamos X y no Z? ¿Es lo mismo? es lo mismo, sí, es Ah, lo ok. mismo, es lo mismo. Sí, aquí pónganle ustedes Z para que no se confundan. Y aquí me faltó el signo de menos. Aquí, para que se lo pongan. Entonces, fíjense, aquí si sustituimos la fórmula, no importa que no tengamos área. No importa que no tengamos área porque si sustituimos el valor de la, de la ecuación, es decir, ¿a qué equivale el flujo? Tenemos la constante por el área, por la diferencia de temperatura con respecto al espesor. Entonces, aquí está multiplicando, pasa dividiendo, por eso se cancela. Ustedes pueden escribir, digamos, la ecuación o la operación como es para que vean más fácil o que tengan más claro por qué se simplifica. La constante por el área son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque estamos hablando del mismo, del mismo material. Entonces va a ser la misma constante y vamos a utilizar la misma área, es el mismo espacio, ¿sí? Solamente queremos saber en qué punto hay una temperatura diferente. Entonces, como aquí nos pide diferencia de, digamos, diferencia de espesor, por eso ponemos esta diferencia. Digamos, sería la final menos la inicial, o la 1 menos la 2. Aquí, pues ya sabemos que esta diferencia es de ¿cuánto era? 3 pulgadas eran, ¿verdad? Sí. Que equivale a 0.0762 metros. Fíjense, las temperaturas, la inicial va a ser 45 porque es más, digamos, es una temperatura mayor y el flujo va hacia donde está la menor temperatura. Por eso la pongo aquí, considerando que es de mayor a menor temperatura. Aquí en lugar de esta diferencia pueden poner X, ¿sí? En realidad sería el mismo, X, lo que estamos buscando. Maestra, Mande. daría lo mismo si en vez de poner 16 menos 45, yo pondría 45 menos 70. Buena pregunta, fíjate.
Yo creo que debería de dar lo mismo, porque nada más que tendrían que, el lugar de las temperaturas, pues sí, sería diferente, pues hay que hacer la prueba. De forma conceptual sería lo mismo. Estarías dando el resultado que finalmente nos está pidiendo el ejercicio. ¿En qué punto están esos 45 grados? Entonces, tú estás tomando, si pones 70 y 45, entonces estás asumiendo o considerando que 45 es tu temperatura final. Sí, debería de salir lo mismo o muy parecido el resultado. No quería mostrar el resultado, pero ya se asomaba un poquito. ¿Cuánto le salió? ¿Sí le salió esto? ¿Ustedes? ¿Sí? Ay, pero bueno, es que iba a decir que es que yo no entendí una parte y estoy un poco A ver. confundida. ¿Sí? Lo de la K del concreto, ¿de ¿Sí? dónde se sacó? Porque creo que abajo se están eliminando, entonces no sé de dónde salió otra K. Ah, sí, aquí es, digamos, como un dato. Tenemos que conocer la constante y es 1.3. Aquí ciertamente, si sustituyes o no sustituyes, se va, digamos, a cancelar. No la utilizas aquí en el cálculo. Solamente es un dato, digo, que aquí lo ponemos, de entrada lo tenemos que conocer para los cálculos, pero ya poniendo las ecuaciones te das cuenta que no lo necesitas, ni la constante ni el área, porque es el mismo material y porque pues estamos hablando, digamos, del mismo espacio, solamente queremos saber qué distancia hay cuando tenemos esa temperatura dentro del mismo material. Entonces, en realidad no la necesitas. ¿Y de dónde la sacamos? Pues la sacas en internet, te pueden dar este valor. Ah, ok. ¿Sí? Ah, sí, ya. Ahí le pueden poner una notita que pues es un valor sacado de internet. Hay muchas tablas ya publicadas en donde les dan los valores de las constantes. Ujú. Ah, ok, sí, gracias. De nada. Entonces, a ver, si lo ponemos en pulgadas, es cuando tenemos 1.6 pulgadas o 1.611 pulgadas, ahí tenemos una temperatura de 45 grados centígrados. No sé, ¿sí lo hizo con 70 y 45? Sí, eso estaba. No me salió igual, me salió 0.035 o algo así. Estoy revisando si no Pero me equivoqué. Usando a lo esto. mejor está en metros. Hay que Sí, sí, transformarlo a sí. pulgadas. En Sí, metros está aquí en salió, metros. entonces salió muy parecido, mira, Sí, se parece. 0.04 metros. Entonces, sí, tiene que ser lo mismo. Ujú. Muy bien, buena pregunta. Entonces, creo que ya son suficientes ejercicios para calor. No sé si tengan alguna duda. Maestra, Mande. a mí en pulgadas me da 0.0161. En pulgadas, es muy bajito. ¿En metros cuánto salió? 0.040922. Como aquí. A ver, esos son metros.
Entonces, 1 pulgada son 2.54 centímetros. No, sí está bien Sí, el valor, maestra, que usted tiene. sí, sí, a lo mejor la conversión está mal, chéquele, 0.04 por 100 y el resultado entre 2.54. Maestra, estaba ahorita Mande. pensando en que sí está bien que no sean iguales las 6, o sea, lo que da con 70 y con 45, ¿no? Porque no es como que los 45 grados estén exactamente a la mitad. O sea, si Exacto, lo vemos en la barra es como que estaría recargado hacia uno, más exacto, hacia el uno que hacia el otro, ¿no? exacto. Entonces, no está mal que las X salgan distintas, ¿verdad? Bueno, en realidad, o sea, sí tiene digamos, un margen de error, pero sí nos debería de dar un área, perdón, un punto muy parecido, porque las temperaturas estamos tomándolas de diferente manera, con una temperatura inicial de 70 y una final de 45, o bien, si mi temperatura inicial es de 45 y mi final es de 16. Por eso sí tiene que salir, digamos, parecido el valor, porque estamos considerando el punto en donde tenemos estos 45 grados. Aunque, bueno, analizando, pues sí sería sí, pues sí saldría diferente. Sí tendría que salir diferente porque, pues por las temperaturas. Sí, porque no está a la mitad exacto de Exacto. la longitud. Sí, no está exactamente a la mitad. No. Pero sí muy parecido, o sea, el valor tiene que estar parecido. Digamos, en esa zona, entre 0.04 y 0.30 y tantos, ¿verdad? Salió. Sí, 35. Ajá, en esa zona es donde está el 45. En esa zona podríamos tener 45 grados. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla. Pasaríamos al... Sí, mande. Perdón, ¿va a incluir o sea, ese que está presentando ahorita en la presentación? Sí, les pongo los apuntes con para que Sí. lo tengan completo. Este, seguiría ahora lo que es la transferencia de momento o de movimiento. Entonces, bueno, digamos, es muy teórico. Déjenme, bueno, no es muy teórico, es la parte de la teoría. Y en la siguiente semana, en la siguiente clase más bien, veríamos los ejercicios. Entonces yo les iba a proponer, si les dejaba los apuntes y los hacían, eh, o los vemos aquí en clase. Porque ya son las 12, digo, son de 2 horas y en esta hora que pasen sus apuntes. ¿Cómo ven? ¿Están bien? Sí, está Yo bien. digo que ahorita en clase. Muy bien, Ah, bueno. es como digan. Los vemos rápido si quieren. Y así tienen dudas, preguntan y de todas maneras se los voy a dejar en clase. ¿Sí? Perdón, en la plataforma. Entonces, bueno, sería la otra forma de transferencia o el otro fenómeno que se puede transferir es el de momento, que es, digamos, la velocidad o el movimiento que tienen los fluidos.
Generalmente son los fluidos, digo, los sólidos pues no los vamos a mover, sino vamos a transferir los fluidos, ya sea un gas o un líquido. Y sí, va a ser respecto a un sólido. Entonces, estos fluidos que provocan un cierto esfuerzo cuando pasan por alguna tubería o por algún material, pues se someten a sus mismas fuerzas o sus mismas propiedades en cuanto a la resistencia del movimiento. Entonces, los fluidos que se llaman newtonianos son los que son más sencillos de caracterizar, porque, pues digamos, son menos viscosos o pueden fluir más sencillo, ¿no? Más libre. Entonces, se caracterizan por la propiedad de que el gradiente de velocidad en un punto es proporcional al esfuerzo cortante en dicho punto. Sí, es decir, esta velocidad de la cizalladura es, digamos, la fuerza de corte. La velocidad con que se corta ese flujo es la cizalla. Es directamente proporcional al esfuerzo o la fuerza que se necesita para ese corte. ¿Sí? Y bueno, esto va a estar dado en la velocidad por el corte. Y se va a denominar como la T o teta. Bueno, no, es tau. Y el resto de los fluidos se denomina no newtonianos, los que no son proporcionales en su velocidad y la fuerza de corte no van a ser los no newtonianos. Me imagino que conocen un fluido no newtoniano. Si han experimentado con él en la prepa o en la primaria, en esas ferias de ciencias que se dan en las escuelas, o incluso en la universidad, en la feria universitaria lo han expuesto. ¿Sí les ha tocado? Sí, maestra. ¿Qué utilizan? ¿O qué pasa con los no newtonianos? Pues como que si lo pasas, bueno, si no mal recuerdo, si lo haces como, si lo tocas con mucha fuerza, como que no te hundes, no sé cómo decirlo, Sí, y pues al revés también. si le pones poca fuerza, te hundes. Y si no, si le golpeas fuerte, te detiene con la misma fuerza. No puedes cortar ese fluido. Entonces, ya no es digamos, proporcional esa fuerza de corte a la velocidad del fluido, porque el fluido está, digamos, estático. Le das esa fuerza, le aplicas esa fuerza y no lo puedes cortar, no puedes partir ese fluido. Ajá, entonces, ese será un no newtoniano. Cualquier otro fluido, sí, si hablas de yogur, si hablas de, no sé, de leche, de esas, miel, que son muy viscosas, pero puedes cortar el flujo con la fuerza de corte, o sea, es proporcional, entonces ahí ya sería newtoniano. Entonces, pues es lo que vamos a ver son los newtonianos. Entonces, el aire, el agua, el vapor de agua, o todos los gases y la mayoría de los fluidos están constituidos por moléculas sencillas que son newtonianos. Entonces, las suspensiones que son muy densas, como los lodos, algunas emulsiones o soluciones de polímeros, como el alginato, las gomas, todas esas, es como los fluidos biológicos, alimentos líquidos, pinturas, suspensiones, etcétera, etcétera, son no newtonianos. Los que son demasiado, digamos, densas. Hay algunos polímeros que pueden ser, o algunos fluidos vegetales que pueden ser muy viscosos, pero sí pueden considerarse como newtonianos. Entonces, la viscosidad, pues es la medida de la fricción interna de un fluido. Esta fricción, acuérdense que la fricción se opone al movimiento. Entonces, la fricción que llega a ser de forma aparente cuando una capa de fluido se obliga a mover en relación con la capa o digamos con su misma sustancia, por decirlo así, si lo vemos como en diferentes capas,
esta fricción que hacen entre ellas es a lo que se le va a denominar viscosidad. También va a ir respecto al material que lo está transportando. No es la misma fuerza de fricción que va a tener digamos, entre una tubería y el fluido, que si ves la parte central del fluido, que son del mismo material, ¿sí? Entonces, a mayor fricción, mayor será la cantidad de fuerza que se requiera para causar un movimiento, el cual es llamado corte o cizallamiento. Entonces, el cizallamiento ocurre cuando el fluido es movido o distribuido físicamente, como el batir, mezclar, cuando emparejas o cortas flujo, etc. A eso se le llama cizallamiento. Entonces, los fluidos que son altamente viscosos requieren una mayor fuerza para moverse, más que los que son de poca viscosidad, ¿sí? Entonces, entre más viscosos sean, van perdiendo, digamos, o van siendo no newtonianos. Y bueno, aquí de forma gráfica, aquí tenemos la viscosidad cuando no está en movimiento. Después de que aplicamos una fuerza, se mueven, pero así, de forma, digamos, dispareja. No podemos mover toda la columna así, de forma parejita, no, sino que conforme se van moviendo, pues va poniendo cierta resistencia al movimiento y tiene este efecto. Entonces, digamos que la viscosidad es un valor relativo que depende del tipo de la velocidad, o depende de cómo se aplique la fuerza, que pues va a dar un valor de esa viscosidad. Entonces, la fuerza que se aplica va siempre en función del movimiento. Más bien, siempre va en dirección del movimiento, no en función, sino en dirección del movimiento. Siempre. Recuerdan que la transferencia de movimiento era una medida vectorial, y es justamente por esto, porque se le aplica la fuerza y tiene un sentido, pero también va a estar involucrada la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción pues va en sentido opuesto. Entonces, pues eso nos va a dar una diferencia en la velocidad en la que realmente se está moviendo y una dirección que va a tener el líquido. Entonces, por eso se dice que es vectorial. Entonces, bueno, como Isaac Newton definió la viscosidad, él consideró este modelo. Si tenemos, digamos, el área de una sustancia o de un fluido y va a una cierta velocidad. Entonces, la otra parte del líquido lleva otra velocidad. Digamos, la parte de abajo lleva una velocidad 1 y la superior una velocidad 2. La diferencia de estas velocidades, si se fijan, aquí está, digamos, este es el efecto que tienen las fuerzas, tanto de fricción como la de gravedad, que tienen o permiten o provocan esta diferencia en las velocidades. La velocidad de la capa de arriba va a ser diferente a la capa de abajo. Y estamos hablando del mismo líquido y del mismo espacio y de la misma fuerza. Solamente lo que va a ser diferente es la velocidad. Bueno, la fuerza no es, digamos, totalmente la misma. Digamos que es la misma fuerza con la que se empuja o con la que hace que avancen, pero la oposición al movimiento es la que va a hacer la diferencia. Sí, aquí se va a oponer, digamos, con mayor fuerza y arriba con menor fuerza. Sí, se van a oponer al movimiento, entonces van a disminuir esa velocidad con la que se pretende que siga ese fluido. Entonces, bueno, Isaac Newton establece que en donde dos planos paralelos de este fluido de igual área son separados por una distancia de x, ¿sí? Una diferencia de distancia, y son movidos en la misma dirección a diferentes velocidades. Entonces, Newton considera que la fuerza que se requiere para mantener esta diferencia en velocidades es proporcional a la diferencia de velocidades a través del líquido o al gradiente de velocidad. Sí, entonces si yo aquí aumento mi velocidad, pues tengo que aumentar
es porque aumenta la fuerza, ¿no? Para empujarla, y viceversa. Entonces nos da esta, digamos, esta relación, en donde esta letra nos representa la constante para cada material y se le va a denominar viscosidad, ¿sí? La constante de viscosidad. Bueno, entonces el gradiente de velocidad, sí que es el cambio de la velocidad con respecto al del espacio, es una medida del cambio de la velocidad para la cual las capas intermedias se mueven una con respecto a la otra. Esta describe el cizallamiento que el líquido experimenta y se llama velocidad de cizallamiento o de corte. Y bueno, se simboliza con la letra S. Aquí no se vayan a confundir, S a veces le ponen al área de, cuando hablamos de transferencia de calor, por ejemplo, el área la simbolizan como S. No se vayan a confundir, hay que ubicarse en qué fenómeno estamos midiendo, ¿sí? Entonces, S mayúscula va a ser la velocidad de cizallamiento o la de corte. Entonces, si tengo el término de fuerza entre área, indica la fuerza por unidad de área que se requiere para producir la acción de corte y se conoce como esfuerzo cortante o estrés de cizallamiento y se simboliza como una F. Y sus unidades son dinas por centímetro cuadrado. Y estamos hablando otra vez de presión, pero aquí es, digamos, para la velocidad. Entonces, mi fuerza de cizallamiento va a ser F mayúscula y mi velocidad de cizallamiento va a ser S. Y bueno, matemáticamente, en base a los términos que se mencionaron en la diapositiva anterior, la viscosidad se puede definir así. La viscosidad va a ser la fuerza con respecto a la velocidad de cizallamiento. Y las unidades de esta viscosidad van a estar dados en poises. Entonces, cuando un material tiene un poise, requiere un esfuerzo cortante de una dina por centímetro cuadrado. Y va a producir una velocidad de corte de 1 sobre segundo. Entonces, bueno, estas son algunas equivalencias que van a, pues a lo mejor los van a utilizar en algún momento. 10 poise es 1 pascal por segundo. Un centipoise es 1 milipascal por segundo. Bueno, entonces, entramos. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Bueno, eso sería lo que es respecto a viscosidad. Entonces, aquí me gustaría que leyeran algo de, ya siguen los fluidos newtonianos, pero me gustaría que leyeran algo para la siguiente clase. No voy a poner eso en los apuntes para que lo comentemos en la siguiente sesión. Entonces, hasta aquí voy a poner los apuntes para que los pasen y analicen bien los ejercicios que vimos. Vayan identificando las fórmulas, las ecuaciones que hemos estado utilizando para que vayan, digamos, haciendo su formulario. No sé si estén acostumbrados a hacerlo. Digo, en este tipo de materias es más fácil y práctico tener un formulario. Entonces, hasta aquí voy a dejar la presentación y ya, pues ya sigue, como les digo, los fluidos newtonianos, para que lean algo y comentarlo en la siguiente sesión y hacer ya algunos ejercicios. Entonces, no sé si tengan alguna duda, muchachos, respecto a esto. No, maestra. ¿No? Entonces, bueno, les voy a poner el otro ejercicio que vimos al final para que tengan el resultado y me hacen favor de ya que tengan en orden o al corriente sus apuntes para en la siguiente sesión
pues avanzarle a los ejercicios. ¿Sí? Nos falta terminar este. Sí ven todavía mi pantalla, ¿verdad? Fíjense, nos falta balance de materia y energía y algunas operaciones unitarias para hacer el examen. Entonces, no creo que alcancemos a terminar en esta semana. En la siguiente semana vemos el lunes balance de materia y el miércoles operaciones unitarias para hacer el examen pues en 2 semanas. Entonces, preguntas, muchachos, comentarios. ¿No? Todo bien, Bueno, maestra. muy bien, entonces les dejo los apuntes, analicen y si tienen dudas me preguntan. Y la siguiente sesión vemos los ejercicios de transferencia de movimiento. Y lean algo de lo que son los fluidos newtonianos. Sí, digo algo general. Por favor. Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo. Ahorita en unos 5 minutitos les pongo los apuntes para que terminen de analizar los ejercicios. Sí, maestra, gracias. Por Gracias. nada. Por nada. Gracias. Gracias. Por nada. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Por nada. Hasta luego.